películas románticas y estúpidas así nomás. Obviamente hay muchas, todas más o menos parecidas. Una pareja heterosexual, un conflicto pelotudo, una música icónica y alguna frase que queda para la historia. You'll always have Paris. I'm also just a girl standing in front of a boy, asking him to love her. Not a smart man. I know what love is. Todavía puede ser un buen día. Acá elegí las que me parecieron más estúpidas. Y empiezo con la película más psicópata de todas, The Notebook. Arranca con un Ryan Gosling viejo contándole a Rachel McAdams vieja la historia de cómo se conocieron. Una historia de amor hermosa, una historia de amor épica que arranca así. Oh my God! Will you not go out with me? Okay, fine. I'll go out with you. No, don't do me any favors. No, I want to. You want it? Yes! Qué linda forma de empezar una relación. Imagínate cuando te pregunten tus hijos: papá, ¿cómo conociste a mamá? Y la psicopatía amenazándola con suicidarme, y como mamá estaba tan del orto como yo, aceptó. Really? Pero sacando este detalle, ellos se ponen de novios y empiezan a vivir un hermoso amor adolescente. Pero, nada bueno puede salir de una pareja que empieza con una amenaza de suicidio. Entonces, en un momento, le salen los psycho killers que llevan dentro. Don't touch me! I hate you! I hate you! Don't! Psycho killer, qu'est-ce que c'est? I hate you! I hate you! Don't! Better Don't! Come on! Afortunadamente para los dos, esta relación se termina cuando se termina el verano. Ella se va del pueblo y él se queda ahí, en el pueblo. Y como en esa época no había ni celulares ni esas cositas, no se pueden despedir. Y así van pasando los años y los años. Ryan le escribe cartas todos los días que ella no responde. Va a la guerra y se le muere un amigo en una escena súper innecesaria que no tiene nada que ver con la película. Se pasa el día y noche construyendo una casa, se emborracha, corre a escopetazos a los que quieren comprar la casa y anda en bote de noche. Re normal el chabón. Por otro lado, Rachel McAdams lo superó más rápido. Se puso de novio con Cíclope, un chabón más normal y más buen tipo, y hasta se va a casar. Pero todo se complica cuando lo ve en el diario a Ryan Gosling. Y ahí se va toda la mierda. Le vienen todos los recuerdos juntos y le dan ganas de ir al pueblo a buscar a Ryan. Pero en plan tranqui, tipo para cerrar esa historia. I need to get away. Okay, should I be worried? No, I don't think so. Mira con la cara que te mira Conan, para mí que vas a cagar a tu marido. Entonces se va para el pueblo, se reencuentra con Ryan y juntos nos van a demostrar que no importa que seas un psicópata de mierda o que te estés por casar con un chabón que es buen tipo o que esté lloviendo y seguramente se van a resfriar. Lo más importante es el amor heterosexual. Al principio todo muy lindo, pero ya sabemos cómo son ellos, unos psicópatas del orto. We're back to that. Your plan? Was that a test that I didn't pass? I promised to gave me a ring and I gave me And your word is shot to hell now, don't you think? Anything. What for? Look at us. We're already fighting. Well, that's what we do. We fight. You tell me when I'm being an arrogant son of a bitch, and I tell you when you're being a pain in the ass. I'm not afraid to hurt your feelings. So it's not gonna be easy. It's gonna be really hard. And we're gonna have to work at this every day, but I wanna do that because I want you. What? ¿A alguien le parece bien esta lógica? O sea, nos llevamos como el orto, peleamos todo el tiempo, te parezco un pelotudo, me pareces insoportable. Pero aún así tenemos que estar juntos, ¿por qué? No tiene el más mínimo sentido. What do you want? What do you want? What do you want? What do you want? Pero bueno, capaz que soy yo el problema que no me da la cabeza. La cabeza sí te da. Lo que no te da es el corazón. Tenés razón, Franchella, nano, discúlpame. Cuestión que al final terminan juntos. Acá el que me da mucha pena es Cíclope, porque el loco era bueno, amable, gracioso, sensato, respetuoso, todo bien el loco, y se lleva la peor parte. Y además siempre le pasa lo mismo, pobre tipo. Bueno, la película retoma la escena del viejo contándole la historia a la vieja, y acá se pone re triste la historia porque mueren juntos y abrazados. Otra película. Si la anterior es la más psicópata, esta es la más incoherente. ¿Cómo perder un hombre en 10 días? Esta es la historia de Kate, una periodista joven, linda, rubia y menemista que trabaja para la revista Cosmopolitan escribiendo artículos de mierda. Un día se le ocurre escribir un artículo que le da nombre a la película. How to lose a guy in 10 days. Yes.
Go. A todo esto está la historia de Matthew McConaughey, un publicista joven, lindo, rubio y menemista que sin ninguna razón se saca la remera cuando llega a la oficina. Él es un mujeriego que tiene todas las minas atrás y hace publicidades boludas y quiere meterse en las publicidades de diamantes para mujeres. Entonces se junta con un agente para convencerlos. Pero estas chicas no confían en las capacidades de Matthew, entonces sin ningún motivo razonable le dicen que le van a dar el trabajo si logra estar con una misma piba más de 10 días. Y como convenientemente para la trama estas pibas conocen y odian a Kate, y convenientemente para la trama escucharon lo de su artículo, y convenientemente para la trama Kate está en la fiesta, la eligen a ella. Her in the gray dress, blonde hair. Así que después del poco esfuerzo que hizo el guionista para arrancar la película, los protagonistas se conocen y comienza esta bonita y convenientemente para la trama historia de amor. Yes. Go. Al principio todo muy lindo. Pero bueno, el tema es que ella tiene que hacer todo lo posible para perderlo y él tiene que hacer todo lo posible para seguir juntos. Entonces, durante toda la película, ella se va a convertir en una bien insoportable, histérica, manipuladora y controladora, y él en un pelotudo sumiso, cagón y sin carácter que se banca cualquier cosa. Sí, re sano el vínculo. Y más o menos a la mitad de la película me pregunté, ¿en qué momento se van a enamorar realmente si no están mostrándose como son? O sea, están interpretando personajes, ¿no? Para ganar una apuesta. Él no se la banca a ella y ella no se lo banca a él. Y la respuesta a mi pregunta llega en la escena donde van a visitar a la familia de Matthew. Ahí van a vivir 3 momentos claves para la relación. Primero, cuando pasa un camión y los moja, hecho fundamental para que se den cuenta que son sexys aunque estén llenos de barro. Segundo, cuando él le enseña a ella a andar en moto, hecho fundamental para que se den cuenta que son unos inconscientes de mierda que no les importa ni su vida ni la de los demás. Y tercero, cuando juegan a las cartas y, atención, porque este es un dato de vital importancia, juegan al bullshit, que acá en Argentina se lo conoce como desconfío. La cosa es que alguien dice que tira determinada combinación de cartas y si el otro jugador no le cree, le dice Bullshit. 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 aunque es mucho más gracioso en español. Patrañas. 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 ¡Patrañas! Qué gran palabra, patrañas. Si algún día tengo una hija, la voy a poner así. Patrañas Pinarello. ¡Patrañas! ¿Sabes bien? En fin, es así como en un día logran conocerse a fondo y nos van a demostrar que no importa que seas un experimento para escribir un artículo en una revista o una apuesta para conseguir un trabajo. Lo más importante es el amor heterosexual. Y para no delatar mucho más el asunto, en una fiesta se enteran de todo y los dos se enojan. Qué cara dura que son, se enojan por lo que hizo el otro cuando ellos hicieron lo mismo. Malísimo. Pero después él lee el artículo y se da cuenta que Kate lo ama de verdad y también se da cuenta que él la ama de verdad a ella y la va a buscar para confesarle su amor. Pero ella le dice que ella no lo ama a él. Y atención, porque acá se viene uno de los mejores momentos del cine. Una escena que tendrían que usar de ejemplo en las clases de guión. Sí, yo no estoy huyendo. Patrañas. Disculpa. ¿Ya oíste? Patrañas. Ah, ¿entendiste? Le dijo patraña. Retomaron lo del juego de cartas y lo resignificaron. ¡Felicitaciones! ¿Qué? 3 guionistas tuvo la película. 3. Y ninguno de los 3 dijo, che, la parte de patrañas es una pelotudez. Bueno, al final ella deja una propuesta a laborar en otra ciudad para quedarse con un chabón que, posta, no conoce. Pero mirá esos pectorales. Voy con la última película. Ya les hablé de la más psicópata y de la más estúpida. Ahora llega la más bizarra. Ghost. Esta película de 1990 tiene todo: romance, drama, comedia, fantasmas, espiritismo, acción, crímenes virtuales, intriga, conspiraciones, teología. Todo. Podría ser la película perfecta. Lástima que no lo es. La cosa empieza con Demi Moore y Patrick Swayze, que son re felices y re blancos y re viven juntos. Ella es artista plástica y él es un banquero re machote. Esa, Patrick, qué innecesaria y peligrosa forma de entrar la estatua. That's crazy. Crazy. Todo marchaba 10 puntos, la verdad nadie se puede quejar. Incluso tenían tiempo de protagonizar escenas icónicas como esta donde Demi Moore está trabajando y el machote de Patrick le dice: acá no se trabaja nada, mami. Y le rompe lo que estaba haciendo para ponerse a garchar con todas las manos llenas de arcilla. La verdad, un asco. Y además nunca entendí qué simboliza la arcilla acá. ¿Qué es eso? ¿Qué es la pija? No sé, se me escapa la poética de esta escena.
La cosa es que todo marchaba relativamente bien hasta que empieza a marchar relativamente mal cuando ocurre lo peor. Sí, gente, Patrick muere. Adiós, Patrick, que la fuerza te acompañe. Y la película podría haber terminado ahí, pero, Patrick... En realidad sigue vivo en forma de fantasma que nadie puede ni ver ni escuchar. Y cuando Patrick se da cuenta de eso, protagoniza el momento más sorpresa y por lo tanto peor actuado de la película. Somebody help us! You're gonna be okay. Somebody help me! En esta película pasa algo que a mí siempre me resultó muy incómodo y por eso nunca pude disfrutarla. Porque él como fantasma no puede agarrar nada porque lo traspasa. Pero sí puede estar parado en un segundo piso y no caerse a la planta baja. O también puede sentarse. ¿Por qué esto sí lo traspasa y esto no? ¿Cuál es la lógica? Si alguien tiene alguna teoría, por favor, la leo con gusto. Tampoco entiendo esta parte donde traspasa la puerta y se va poniendo del mismo color. Porque encima esto después no pasa nunca más. La cosa es que el temita de poder agarrar objetos se resuelve gracias a este simpático y deforme fantasma que vive en el subte que le enseñará cómo concentrarse para manipular objetos en esta bonita secuencia de entrenamiento. You wanna move something, you gotta move it with your mind. All your anger, all your love, all your hate. En un momento, Patrick entra a una santería con tanta buena suerte que entra a la única santería de Nueva York con una bruja que tiene poderes de verdad, la gran Whoopi Goldberg. Ella lo puede escuchar a Patrick y lo va a ayudar a resolver el asunto de su asesinato. Ah, claro, no te conté. Patrick tenía un mejor amigo que lo requería, pero... Patrañas. Porque fue él que lo mandó a matar para robarle un papel con unos códigos que Patrick tenía en la billetera y así robarse un montón de guita del banco donde trabajan. En realidad no lo quería matar, le quería robar nada más. Igual, qué rebuscado el pedo, ¿no? Tanto quilombo para robarle un papel de una billetera. O sea, los tipos comparten oficinas, se los pudo haber sacado en cualquier momento. Al pedo todo. Y encima cero culpa el chabón, re mal amigo. Hasta en un momento quiere coger con Demi Moore el sinvergüenza. En fin. En varias oportunidades, Whoopi le dice a Demi Moore que el fantasma del marido está ahí y ella no le cree. Obviamente no le cree, piensa que son todas patrañas. Patrañas. Pero llega un punto que esto se vuelve insostenible porque Patrick ya puede manipular objetos. Podría mover una silla para demostrarle que está ahí, no sé, podría escribir algo, hasta podría hacerle upa a ella y hacerla volar por todo el departamento. Pero no, hasta que se aviva y hace flotar una moneda. Una moneda, sos un fantasma, puedes hacer lo que quieras. Igual no hay tiempo para hacer muchas cosas porque cae el mejor amigo recaliente porque en un momento de la película que no te conté, pero no importa, Patrick y Whoopi le cagan la estafa del banco. Entonces él se va a vengar y juntos protagonizan la batalla final de una película que no necesitaba ni en pedo una batalla final. Pero bueno, no me quejo. Al final el amigo muere y se lo lleva el diablo. Y con el asunto saldado, se le abren las puertas del cielo a Patrick y se va, no sin antes demostrarnos que no importa que seas un fantasma que está en otra dimensión. Lo más importante es el amor heterosexual. Estas fueron 3 películas románticas así nomás. Hay varias que dejé afuera por cuestiones de tiempo, pero son igual de estúpidas como esta. Así que si les gusta este video, háganlo saber pegándole un me gusta o poniendo en los comentarios patrañas. Patrañas. Y después de hacer eso, darle una comentada y una me gusteada y una suscribida. Y seguime en Instagram que tengo Instagram. Y seguime en Twitter que tengo Twitter. Y una vez más le robé el cover a Alesia del tema del amor heterosexual. Así que les dejo el link en la descripción para que vayan y le digan gracias Alexia, gracias por el cover. Y después de hacer todo eso, hacele caso a mi tía Marta. Pégale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos. Punto. Besitos, besitos, chao, chao. Yeah. Buenas noches.